Amoroso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque a través de la Biblia, a través de espíritu de profecía, nos das un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de alerta, un mensaje en donde tenemos que fijar nuestros ojos, fijar también nuestra mente en todo lo que está pasando en este mundo y cómo Satanás está obrando de una manera poderosísima, de diferentes maneras, para que nosotros nos enfoquemos a veces más en eso que en otras cosas, Señor, que elevan nuestro espíritu. Acompáñanos en esta tarde. Satanás va a pelear una batalla en nuestras mentes porque él sabe que somos débiles, sabe cuáles son las áreas de nuestras vidas en donde somos más débiles. Sin embargo, rogamos de tu Santo Espíritu para que esté en este lugar. Y aquellos que están viendo la transmisión, Señor, bendíceles también, que tu Santo Espíritu nos pueda alcanzar y nos pueda tocar a todos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En la mañana Eric comentaba que hacía algunos años que no se abordaba este tema. Bueno, si mi mente no me falla y el tiempo, la primera vez que yo recuerdo que en esta iglesia se habló sobre este tema, si no me equivoco, fue en 2005 o 2006. Tal vez años posteriores se abordó, yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo que en 2005 o 2006, entre uno de esos 2 años, el pastor Orsini, pastor de origen puertorriqueño que estuvo aquí en nuestra ciudad un par de años, fue el encargado, o más bien la persona que Dios asignó para que diera este tema que yo voy a compartir. Me parece que el pastor nos está viendo desde los Estados Unidos, porque él radica en Estados Unidos. Pastor, gracias por su ministerio. Él tiene un ministerio muy interesante en donde él predica el evangelio por medio de dibujos. Y en aquellos años, cuando él desarrollaba este tema, abordaba muchas de las cosas que ocurrían en esos años, pero han pasado ya casi 15 o 16 años y Satanás ha redoblado sus esfuerzos para que nosotros, incluso como cristianos, aún los escogidos, dice la palabra de Dios, podamos ser engañados, y lo somos. Lo somos. Con cosas sutiles que parece que no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué pasa si veo esto? ¿Qué pasa si escucho aquello? No pasa nada. Sí pasa. Satanás trabaja de una manera que no podemos imaginar, porque él es mucho más poderoso que nosotros. Y muchas ocasiones nos concentramos en ciertas cosas, pero dejamos otras a un lado. A lo largo de este seminario estaré compartiendo, desde luego, textos bíblicos, que es la luz mayor, el libro por primordial que debe estar en nuestras vidas, pero también espíritu de profecía nos amplía de una manera extraordinaria el plan y el desarrollo satánico para los últimos tiempos. Desenmascarando el espiritismo del siglo XXI, la nueva era. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Desde que engañó al hombre en el Edén, su plan ha sido rebajar las normas establecidas por Dios y atacar su santa ley. Utilizó a Caín para asesinar a Abel. Fue quien dirigió el plan de la Torre de Babel. Hizo que los hijos de Dios se mezclaran con los hijos de los hombres para así practicar la idolatría sexual, moral y espiritual, para finalmente morir ahogados en el diluvio. Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque en la mente de quienes vivían ahí estaban influenciados por el poder de Satanás. Usó a diferentes pueblos idólatras para que Israel se inclinara a dioses de piedra, madera y barro. Dios les mandaba profetas para que se arrepintieran y el pueblo los mataba, influenciados por Satanás. Dios mandó a su hijo y Satanás se encargó de humillarlo, torturarlo y finalmente le dio muerte por medio de manos judío-romanas. 1260 años Satanás persiguió y asesinó a millones de fieles cristianos que creían en Jesús como hijo de Dios
Uno de quienes se conocen detalles precisos son el pueblo valdense de Italia. En 1933 en Alemania se quemaron 65 toneladas de Biblias. En 1960 Satanás inicia el movimiento espiritista y en el año 2000 los medios de comunicación y el internet se vuelven uno de los principales medios para la propagación del mayor engaño de todos los tiempos, el mismo engaño que dio inicio en el Edén. Satanás está en el principio de la historia, en la mitad de la historia y en este momento en la historia. No sé si usted lo capta de esta manera. Satanás siempre ha estado ahí. Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene poder. Tiene un poder que no podemos imaginar. Pero Jesús nos ofrece libertad, salvación, poder y fe. ¿Podemos vencer a Satanás? Sí lo podemos vencer. Si Enoc lo hizo, si Moisés lo hizo, si Josué lo hizo, si Esther lo hizo, usted y yo también lo podemos hacer. Pero estos personajes que yo acabo de mencionar tenían un encuentro cercano con Dios todos los días. Y cuando venían las pruebas, porque eran humanos, pecadores como tú y como yo, ponían su confianza en Dios y Dios les daba eso que necesitaban. A lo largo de esta charla vamos a analizar qué es lo que ha hecho Satanás en el pasado y lo que va a hacer en el presente, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Siguiente diapositiva. Si Dios permitiera que viéramos a los ángeles caídos, nos trastornarían la mente. El ver a un ser que no es un ser humano, que es un ser totalmente diferente a nosotros, causaría una impresión tal que moriríamos con el simple hecho de verlos. ¿Por qué? Porque son seres caídos también, así como nosotros, ¿verdad? Pero las características de estos seres caídos por el pecado, Dios tiene misericordia de que no los podamos ver tal y como son. Porque el Señor, tu Dios, es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Deuteronomio 4:31. Dios tiene misericordia de que no podamos ver a estos seres. Pero cuando nosotros optamos por escuchar, tal vez por ver algo que sabemos que no es correcto, ahí están. Están presentes en nuestra casa, pueden estar presentes en la calle, en el transporte público, en tu carro. Están en todos lados, no estamos solos. Estos seres caídos, en donde una batalla en el cielo, están aquí, en la tierra, y tienen una misión: engañarnos y llevarnos a la perdición eterna. Siguiente diapositiva. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 2. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. ¿Dónde están, hermanos? A mí me impactó este texto. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio, mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios. El enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Y eso puede pasar aquí en la iglesia. Yo no sé cuáles son las cosas que tú necesitas dejar a un lado, pero Dios sí lo sabe y Satanás también lo sabe. Y Él va a poner diferentes estrategias que vamos a ver a lo largo de este seminario, en donde tú vas a decir: hey, es que yo eso tal vez lo escucho, o yo eso tal vez lo veo, o tal vez sé de esto, pero como pues estoy bien, no me pasa nada, no tengo ningún tipo de problema. Hermanos, Satanás está deseoso de que tú y yo no pasemos tiempo con Jesús, que le dediquemos más tiempo a otras cosas y no a las cosas que tienen repercusión. ¿En dónde? En la vida eterna.
Jesús viene pronto, estoy convencido de eso, pero a Satanás le queda poco tiempo. Siguiente diapositiva. 3 clics, por favor. ¿Por qué hablar de estos temas? 1 de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo no sé cuántos de ustedes reflexionan en este texto bíblico, pero todos los días, familia, amigos, todos los días este texto debería estar en nuestra mente. Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere vernos arruinados. Satanás quiere que perdamos de vista lo más importante, que es Jesús, que es su ley, que son sus mandamientos, que son sus enseñanzas. Y por eso nos pone diferentes alternativas visuales en audio, diferentes características para que nosotros podamos caer. Siguiente diapositiva. Eventos de los últimos días, capítulo 11, página 136. ¿Por qué no podemos ignorar estos temas? Necesitamos abordar estos temas. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, subrayo, desprendimiento del mundo, podemos estar seguros que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Necesitamos apartarnos, familia, amigos, del mundo, de todo aquello que nos separa de Dios, porque si no somos presa fácil de Satanás. Siguiente diapositiva. Conflicto de los siglos, página 97. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos, y que a merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta en los ministros del evangelio, apenas si se oye hablar a veces de Satanás, o no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxitos continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia, hasta que parece ignorarse en muchas ocasiones su existencia. Han pasado 15 años aproximadamente, 14, 15 años, desde que este tipo de temas se abordaron en esta iglesia. Hay muchos temas que se pueden abordar, hay mucha información. El asunto es que hay que buscarla, hay que recopilar todo eso e instruir a la iglesia. Y por eso tenemos la palabra de Dios, insisto, y espíritu de profecía, que nos dan la ruta que debemos seguir. Siguiente diapositiva. No debemos olvidar Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, en la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Todos queremos ir al cielo, ¿no? ¿O alguien no quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, ¿no? Es el objetivo que tenemos como humanos. Una vez que conocemos a Jesús, nuestro deseo es ir al cielo, es vivir con Él por la eternidad. Pero no estamos exentos de que Satanás quiera desviarnos de ese objetivo que tenemos como cristianos. Siguiente diapositiva. Mente, carácter y personalidad, página 339. Por medio de la contemplación nos transformamos. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y reverenciar. ¿Qué es la contemplación?
¿Quién me puede decir qué es la contemplación? ¿Alguna idea de qué es la contemplar? En algo, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos algo repetitivamente, ¿qué va a pasar? Lo vamos a aprender y vamos a hacer un ejercicio, porque Satanás nos conoce. No tenemos que olvidar, Satanás sabe quiénes somos. Satanás sabe qué nos gusta, nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Él sabe lo que tenemos aquí adentro, pero Él no puede entrar acá. Él no puede entrar en nuestra mente y hacer cambios, pero puede influir en ciertas cosas que sabemos de antemano, que hemos contemplado con el paso de los años. Vamos a hacer un experimento. Les voy a decir algunas frases. La primera que les voy a decir es una canción. Evidentemente no la voy a cantar, pero cuando empiece con las primeras palabras, probablemente usted sepa de lo que estoy hablando y de quién estoy hablando. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, me puedes querer. Vi que algunos lo estaban ya. Sabemos quién lo canta. No necesito yo decirles quién es, porque nuestro cerebro está almacenado. En alguna parte de nuestro cerebro, esas frases que se han convertido en canción están ahí, en algún punto de nuestro cerebro. Lo contemplamos en algún momento, lo escuchamos en algún momento, y Satanás sabe que está ahí. Existen muchas formas de cómo saber que lo que nosotros sabemos y contemplamos puede crear un patrón, tanto negativo como positivo. El niño que en su casa escucha malas palabras, ¿qué es lo que generalmente sucede? Pues lo sigue repitiendo, ¿no? Con el paso de los años. Porque cuando estaba niño escuchó malas palabras de sus padres, tal vez, de sus familiares, y eso lo va almacenando en su mente y va creciendo con eso, ¿sí? En muchos casos también, en donde hubo, no en todos, ¿verdad? Hay casos en donde hubo violencia intrafamiliar y que los niños observaron violencia intrafamiliar. Lo más seguro es que ese niño repita esos mismos patrones que observó en casa. Y eso es algo que es una ley que existe, porque nuestro cerebro almacena información. Y así pudiéramos seguir mencionando algunos ejemplos de qué cosas están en nuestra mente y que Satanás sabe que están ahí y que en cualquier momento él puede utilizarlas de alguna u otra manera. Siguiente diapositiva. Conocemos la historia, el engaño más sutil de todos los tiempos. No vamos a profundizar en esto, pero en Génesis 3, 1 al 5 me parece algo muy interesante lo que ocurre en este evento. Dios creó al hombre y a la mujer y puso en el centro, en el Edén, el árbol del bien y del mal. ¿Qué era ese árbol del bien y del mal? ¿Qué representaba, hermanos, ese árbol del bien y del mal? ¿Qué representaba? La ley de Dios. Era eso. Era la ley de Dios. Los 10 mandamientos estaban en el árbol del bien y del mal. ¿Qué les dijo Dios? A los dos, no a uno, a los dos. ¿Qué le dijo Dios al hombre una vez habiéndolos creado? ¿Qué les dijo? ¿Qué recuerdan que dijo? Hay muchos árboles en este lugar. De todos pueden comer, pero hay uno. Solamente hay uno, les dijo, que no pueden comer, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Pero lo interesante viene después. Porque Satanás, sabiendo que Adán y Eva, que el hombre ya sabía esta información en su mente, el ser humano ya sabía esta información de que el día que comieran de ese árbol iban a morir. La historia de la redención nos habla que Eva se aparta de Adán. Una de las cosas que
les recomendó Dios y los ángeles es: nunca estén solos, no se aparten, estén juntos, porque dos es mejor que uno, ¿verdad? Dos piensan mejor que uno. Pero sucede que Eva tomó la decisión de apartarse de donde estaba Adán y va al árbol, o pasa, no sé, quiero pensar, y lo vio allá al fondo. ¿Y qué pasó? Sintió curiosidad. La curiosidad nos puede traer problemas. Cuando Dios te dice: mi hijo, no veas eso, no escuches eso, si te lo dice es porque desea el bien de nosotros. Pero Eva fue al árbol y ¿qué pasa? Se le apareció Satanás en forma como era él, físicamente. A ver, no los escucho. Se le apareció a Eva como era realmente físicamente. ¿Cómo se apareció? Un disfraz. Un disfraz. Dice Espíritu de Profecía y Historia de la Redención que además de, bueno, la serpiente tenía alas y volaba, y tenía un color como de oro bruñido, era espectacularmente brillante. Pero además de esas características tenía una que ningún otro animal tenía. ¿Cuál era? Hablaba. ¿Dios dio la capacidad a los animales para que hablaran? No. Vemos dos engaños. Uno, el disfraz. Ese es el visual, la primera parte visual. Satanás tomando la forma de una serpiente. Y la segunda, la auditiva, porque Satanás habló. Conocemos la historia. No vamos a profundizar en eso. Eva come del fruto, se lo lleva a Adán, los dos comen y hay un diálogo ahí entre ellos dos. Bueno, previamente, ¿acaso Dios les ha dicho que no van a morir? No, estás mal. El día que tú comas vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y entonces Eva se maravilló porque aparte la voz de Satanás era melodiosa, dice el Espíritu de Profecía. Melodiosa de tal manera que Eva cae en ese primer engaño de la historia de este mundo. Ellos pensaron que iban a morir automáticamente, pero no. Pasaron varios años hasta que bajaron al descanso. Pero esa desobediencia de la cual ya habían sido previamente amonestados, lo pasaron por alto y las consecuencias están hasta el día de hoy. Siguiente diapositiva. Aquí vemos una imagen. Porque el espiritismo no es algo nuevo, no es algo. Esto lo hemos titulado, sí, la nueva era, el espiritismo del siglo XXI. Pero el espiritismo no es nada nuevo. Lleva ya algunos años. Una diapositiva más, un clic más. 1 Samuel 28, del 3 al 7. Alguien que me lo pueda leer rápidamente, alguien que me busque. 1 Samuel, un caso registrado en la Biblia de espiritismo. 1 Samuel 28, del 3 al 7. Alguien que me lo pueda leer. Sí, vamos a que nos ayuden con micrófono. Gracias, doctor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vamos rápidamente a analizar estos versículos. Hermanos, esto que estamos leyendo es
uno de los muchos acontecimientos espiritistas que se narran y que a lo largo de la historia fueron sucediendo, pero Dios quería que supiéramos esta historia. ¿Quién era Saúl, hermanos? ¿Quién era Saúl? ¿Era el rey de Israel? ¿Saúl creía en Dios? ¿Saúl iba a la iglesia? Gracias. Saúl sabía Saúl que no debía buscar a los medios. ¿Sabía Saúl? Lo sabía. Saúl sabía que no, incluso en el versículo 1 nos dice, bueno, en el 2, porque aquí no tengo los separados, pero dice, Saúl por su parte había expulsado del país a los medios y a los espiritistas. Saúl, el rey de Israel, el elegido de Dios, había corrido a esas personas del país. ¿Y qué hace ahora? Pero está en una situación compleja, porque estaban rodeados por el ejército. Y muchas veces, cuando pasamos por alguna situación difícil, hacemos cosas que Dios quiere que no hagamos, pero la misma desesperación nos orilla a hacer estas cosas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que búsquenme un medium. Saúl estaba desesperado. Saúl quería respuestas, porque Dios no le había... Saúl ya estaba bien lejos de Dios. Saúl ya estaba del otro lado, pero estaba desesperado. Y la palabra desesperación es muy común en nuestro tiempo. En un ratito más voy a platicarles algo, el tema de la desesperación de la gente hoy en día. Y entonces búsquenme una medium para que me diga qué hacer. ¿Saben cómo murió David? Saúl. ¿Saben cómo murió Saúl? Se suicidó. Satanás llegó a dominar tanto su mente que no soportó más la presión y se quitó la vida. ¿Cuántos millones de personas a lo largo de la historia y más en este tiempo, en 2024, se están quitando la vida porque están buscando esto? Porque están dejando su confianza en Satanás y no en la palabra de Dios, que es la clave para conocer a Cristo y en base a su misericordia y a su amor tener la vida eterna. La gente está buscando a Satanás por medio de personas, como lo dijimos en Génesis, disfrazadas, que tienen una voz melodiosa, que tienen características bien atractivas. En un momento más vamos a ver un poco acerca de esto. Lo vamos a ver en un momento más. Siguiente diapositiva. La iglesia adventista tiene una misión. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 118. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Esta es, si no me equivoco, la primera conferencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y a partir de eso que se organiza la Iglesia Adventista después del chasco de 1844, la iglesia tiene una misión, y es direccionar a las personas a que vayan a Jesús. Direccionar a las personas que están dudando, que tienen problemas, que han perdido algún familiar y que creen que ese familiar, y ven al familiar que tal vez ya murió y que se comunican con él. Nuestra misión es decirle a esas personas que hay esperanza, que la muerte no es el final, que hay mucho más allá, pero las reglas las pone Dios, no las ponemos nosotros. El problema es que como seres humanos nos desesperamos y queremos respuestas rápidas. Ese es el problema. Siguiente diapositiva. ¿Una más? Conflicto de los siglos, página 33, capítulo 33, página 1. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cualquier
Cualquier estratagema le es posible para tener las mentes, ¿qué dice ahí? Distraídas. Descuidar la oración y descuidar el estudio de la palabra de Dios son los dos elementos que cuando uno no lo hace, estratagemas que a él se le ocurren para distraer nuestras mentes. Esta es la misión de Satanás en este mundo: distraernos de las cosas que realmente tienen valor. El conflicto de los siglos dedica 3 capítulos, hermanos, 3 capítulos completitos para hablar de espiritismo y todo lo que tiene que ver con los engaños satánicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Las acechanzas del enemigo, capítulo 33, el conflicto de los siglos. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar las almas, herejías preparadas para adaptarse a los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda, la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y a todas las capacidades. Siguiente diapositiva. El misterio de la inmortalidad, capítulo 33. Perdón, acá está. El misterio de la inmortalidad, capítulo 34. El error fundamental de la inmortalidad natural descansa en la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra y especialmente de lo que les pasa a los amigos que dejaron atrás. ¿Cuántos no hemos escuchado? Es que me está viendo desde arriba. ¿Lo hemos escuchado? Es que Él ve mi dolor, Él me está viendo de arriba. De arriba no te está viendo nadie. El problema es que Satanás se ha encargado de que así lo crea la gente. Pero aquí está la luz menor que Dios dejó para poder inspirar nuestra mente y poder ser ese canal tal vez también de salvación por medio de Cristo Jesús, para que esto que la gente no conoce lo pueda conocer. Siguiente diapositiva. Capítulo 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos preparó el camino del espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Si, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra, ¿por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos de sus penas? ¿Sí se dan cuenta cómo se va direccionando todo esto? Pero la gente sigue creyendo que los muertos se van al cielo o que se van al infierno, ¿verdad? Porque son las dos partes que la gente tristemente ha percibido con el paso de los años. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. ¿Cómo es que los engaños de Satanás han impregnado con este concepto para que se desarrolle el espiritismo moderno? Ahí nos vamos a quedar un momento. Acabamos de ver el bloque de la parte de qué nos dice la Biblia de espíritu de profecía acerca de estos temas. Lo que vamos a ver a continuación son ejemplos reales, ejemplos que tú y yo conocemos. Muchas de las cosas que vamos a ver aquí ya las has visto, las conoces, algunas otras no, pero es ese camino que Satanás ha creado a raíz y a partir del espiritismo moderno para poder ser
engañados. Siguiente diapositiva, por favor. El doctor Alomía es un doctor que se centra en este tipo de temas. Tiene un libro que se llama Nueva Era o Nuevo Engaño. Yo lo adquirí en Gema Editores, vale 40 pesos. Es una maravilla de libro. Y él dice que el movimiento de la nueva era ya no es ninguna novedad. Sus adeptos, que hoy sobrepasan los 200 millones, cada día aumentan y trabajan incansablemente por propagar sus enseñanzas en libros, música, cursos, conferencias, revistas, etc. 200 millones de personas dedicadas a trabajar con los temas satánicos y de la nueva era. Y este libro fue escrito hace algunos años, probablemente ahorita sean muchos más. Pero vamos a ir un poquito a la historia a partir del siglo pasado. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes que fueron los iniciadores del espiritismo moderno. Siguiente diapositiva. Andrew Jackson Davis era un zapatero de Nueva York. La historia de él es muy interesante. Los registros datan de conexiones nuevauristas antes de 1840, pero es en 1844 cuando Andrew Jackson Davis, un zapatero de Nueva York, aseguraba haber recibido ciertas comunicaciones en una tumba campestre. ¿A partir de qué año? 1844. ¿Qué pasa en 1844? No sé ustedes cómo perciben esto. Dios estaba trabajando con un grupo de personas para que conocieran la verdad, pero Satanás, por otro lado, está desarrollando lo que hoy va a ser el espiritismo moderno a través de muchas personas, pero Andrew Jackson Davis es una de ellas. Y esta persona dice que andaba en el campo, andaba en algún lado y empieza a escuchar voces de una tumba. Hermanos, ¿quién va a acercarse a una tumba donde escuchas voces? O sea, yo no. O sea, si yo escucho que voy en el cementerio y me está hablando una tumba, hermanos, yo no me quedo ahí. Salgo pero corriendo, ¿no? Es que no es normal que de una tumba salga una voz y me diga cosas. ¿Cuál es el asunto aquí? Andrew Jackson Davis muy probablemente ya estaba en estos asuntos. Y el hecho de escuchar una voz, dice, alguien me está hablando. Y se acerca a esta tumba. ¿Qué pasó? ¿Qué le decía la voz en esa tumba campestre? Dice que estos consistían en mensajes del antiguo médico griego Claudio Galeno y también del extinto teólogo científico ocultista Emanuel Swedenborg. Bajo la dirección de esos espíritus se convirtió en conferencista, escritor y médico. ¿Qué dijimos? Conferencista, escritor y médico. ¿Qué era él? ¿Qué les dije que era? ¿Cuánto podía ganar un zapatero de Nueva York en los 1844? Pero las conferencias dan, los libros dan, y también la medicina, ¿por qué no? También. Satanás, habiendo sido él zapatero, una profesión, también oficio, gracias. Un oficio respetable, desde luego, como muchos otros. Satanás dijo, no, yo no te quiero remendando zapatos, yo te quiero dando conferencias de lo que yo quiero transmitir a la gente. Y de eso se encargó, de que él desarrollara todo esto a través de las voces que escuchaba en esa tumba que en algún momento él escuchó. Dice que un año después, Andrew Jackson, estando en un trance inducido, dictó a un amigo suyo el libro titulado La revelación divina de la naturaleza y una voz para la humanidad. Libro que eventualmente, porque se hizo escritor, pues inspiró a más personas. ¿Ustedes saben qué es estar en trance? ¿O han escuchado lo que es estar en trance? No vamos aquí a desarrollar estos temas porque son muy profundos y peligrosos.
Pero un estado de trance es un estado dominado por Satanás y es así, no hay ni para la izquierda y derecha. Un trance es una situación en donde Satanás se apodera de tu cuerpo y puede hacer muchas cosas como escribir libros. Y eso le pasó a Andrew Jackson Davis. A partir de los libros que él escribió, de las conferencias, inspiró a muchos otros a seguir sus ideas espiritistas. Siguiente diapositiva, las hermanas Fox. En marzo de 1848, 4 años después, curiosamente, 4 años después de Andrew Jackson, Kathy, Margaret y Lynn Fox empezaron con un juego en su recámara, dice la historia, en donde hacían ciertos golpeteos y esos golpeteos eran regresados. O sea, había una respuesta a esos golpeteos que hacían en el cuarto donde ellas se encontraban. Ellas descubrieron que continuamente recibían respuestas y así se comunicaban con los muertos. El ente invisible con quienes se comunicaban estas niñas Fox dijo ser el alma de Charles Ryan Haynes, un vendedor ambulante que había sido asesinado por el vecindario en donde ellas vivían y enterrado allí unos años antes de que la familia Fox llegara. Estas niñas empezaron a hacer un juego de preguntas y respuestas y les respondía esta persona y ellas otra vez, niñas de 8, 9 y 10 años. No eran adultos, eran niñas pequeñas que empezaron a jugar con estas cosas. Y estas preguntas y respuestas dieron pie años después a la Ouija. Porque ellas necesitaron desarrollar un sistema y muchas otras personas, un sistema en donde pudieran comunicarse con los espíritus. Este sistema dio pie a la Ouija y en 1852, ¿cuántos años pasaron? De 1844 a 1852. Pasaron 8 años. No pasó mucho tiempo, no pasaron 20, 30, bueno. En 1852 se realizó el primer congreso espiritista en Cleveland y 2 años después, 2,000 mediums atendían a 3 millones de espiritistas, mismos que crearon 22 periódicos y revistas especializadas en este tema. ¿Creció rápido todo esto? ¿En 6 años? ¿En 4 años? Sí. ¿Por qué? Porque Satanás es muy inteligente. Satanás es tan listo que cuando alguien empieza a involucrarse en estas cosas, Satanás le da poder también para que pueda desarrollar todos estos asuntos del espiritismo. Años después del exitoso juego que iniciaron las niñas Fox, el 21 de octubre de 1888 dijeron a la prensa que todo había sido una invención de ellas y que nada de esto era verdad, después de haberse hecho ricas con tantas conferencias y actividades que estuvieron realizando. Lo curioso de esto es que un banquero de nombre Charles Livermore de Nueva York afirmó que recibió comunicaciones de su esposa fallecida en un periodo de 10 años por intermedio de Kate Fox, una de las niñas Fox. O sea, eso estaba pasando. Y el hecho de que tal vez ellas dijeran que no era cierto, hey, tú por 10 años te comunicaste con mi esposa muerta, le dijo este banquero. Era real, solamente que bueno, la historia fue cambiando. Siguiente diapositiva. ¿Alguien sabe quién es él? Tal vez si usted ve esta foto, pues no va a saber, ¿no? Tal vez si hay algún psicólogo aquí pueda saberlo. Nadie sabe. Ok, siguiente diapositiva. ¿Saben qué es eso? La pirámide, la imagen es Abraham Maslow. Ahí ya sabemos quién es, porque bueno, quienes dan clases, quienes son maestros o quienes son psicólogos y quienes estudiamos o en la preparatoria o en la universidad, hicimos esta pirámide. Yo la hice. Yo no sé si ustedes la hicieron o recuerdan que la hicieron en alguna clase, en alguna materia. Hicimos esa pirámide. Yo no sé si se acuerda. ¿Sabía que Satanás está en la educación también? De una manera que no imagina. ¿Sabe dónde se desarrolló la pirámide de Maslow? No tiene idea.
Yo me enteré esto a partir de estar leyendo el libro del doctor. ¿Dónde, en qué lugar y cómo se desarrollaron estos? Que por cierto, bueno, son las necesidades básicas del hombre, ¿no? Quienes son maestros nos van a ayudar a confirmar la información. Autorrealización, necesidades de estima, necesidades sociales, seguridad y necesidades básicas. ¿Dónde se desarrolló todo esto? Siguiente diapositiva. Todo esto se desarrolló en el Instituto Esalen en Big Sur, California, en 1962. En esa escuela donde se establecieron los diversos lineamientos psicológicos modernos con Abraham Maslow y otros estudiosos que desarrollaron la psicología transpersonal. Maslow declaró que esta escuela era el centro educativo más importante del mundo porque ahí se estaba arrebatando la religión de manos de los sacerdotes. En esa escuela, en donde se desarrollaba el espiritismo a partir de 1962, uno de los estudiantes más destacados, incluso en internet lo puede encontrar, de los más destacados, es Abraham Maslow. Y Abraham Maslow fue estudiante de este instituto Esalen en Big Sur, California. Lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos, ¿verdad?, esta información. No nos dicen lo que realmente es la sustancia, de dónde vienen todas estas cosas. Siguiente diapositiva. ¿En qué siglo empezó el espiritismo en Estados Unidos? En el siglo XIX. A partir del siglo XIX, el espiritismo empieza a tomar mucho más fuerza y a desarrollarse en la música, en las conferencias, en la educación, en las artes y muchas otras áreas de la sociedad. Si consideramos las circunstancias en las que la gente practica estas cosas, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las personas se encuentran en circunstancias de desesperación, por lo que quieren respuestas inmediatas. Vamos a regresar a la historia. Saúl estaba desesperado, quería respuestas inmediatas. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo es que la desesperación y el querer respuestas inmediatas orillan a la gente, aún a los escogidos, a que opten por buscar estas cosas con tal de hallar paz en su corazón y dejan a un lado la importancia de que solo Dios puede dar las respuestas que nosotros necesitamos con base a su misericordia? Debemos tener en claro que el espiritismo busca desviar y engañar a las personas. Siguiente diapositiva. Esta imagen, bueno, esto es un flyer, está pegado a media cuadra de mi casa. Ahí en Valle Dorado está este flyer pegado. Dice: meditación espiritual para despertar tu conciencia, taller gratuito. Y aparece una mujer que está con las manos como alzadas. Hay una pirámide como de cuarzo en medio y a la derecha hay un niño abrazando un árbol. Meditación espiritual. Busca tu poder interior. La fuerza está en ti. No busques a Dios, busca otras cosas. Cruzada Internacional Fe y Milagros. Esto está pasando ahorita. ¿Qué horas son? Son las 6:34. A las 7 en la Ciudad Deportiva van a sacar demonios. Eso es ahorita en la ciudad, Valle Dorado. No allá en lejos, Valle Dorado. Ayer fui a sacar a mi perrito y estaba esto. Hermanos, estaban sacando demonios a 20 metros de mí. Me dio mucho miedo. Dije, mejor me voy, no voy a hacer que uno se me meta. Mejor corro, no voy a pasar como a los del demoniado gadareno, ¿no? Hermanos, están sacando demonios ahorita a las 7. Allí en Valle Dorado, en la Ciudad Deportiva, en un centro social deportivo. Hay un templete y hay sillas y hay bandas tocando y están sacando demonios. Aparentemente, ¿no? Aparentemente. ¿Qué dijimos? Desesperación, circunstancias de desesperación y quieren respuestas inmediatas. Eso está pasando. Las cruzadas de milagros que curan enfermedades. Por todos lados, familia, lo podemos ver. Estamos en el tiempo del fin. Está pasando ahorita.
En unos minutos más van a empezar a sacar demonios por si alguien quiere ir allá a la ciudad deportiva. Siguiente diapositiva. ¿Alguien sabe quién es él? Tyler Henry. Seguramente nadie lo ha escuchado. Cuando ustedes miran esta fotografía de esta persona, ¿qué les dice? ¿Cuál es la impresión que usted siente cuando ve la fotografía de este joven? ¿Confianza? A lo mejor. ¿Tranquilidad? ¿Pasividad? ¿Anda vestido bien? ¿Está peinadito? Digamos que no es feo, ¿verdad? No es feo. O sea, hay estándares, ¿verdad? Pero pues es una persona, un joven tal vez común y corriente, ¿verdad? Yo puedo ver en él, está sonriendo, ¿no? Está sonriendo, está fija la mirada, está sonriendo. No se imaginan qué es lo que hace él. No se lo imaginan. ¿Quién es Tyler Henry? Tyler Henry es el medium clarividente más solicitado de Hollywood ahora en 2024. 300,000 personas están esperando una cita con él para invocar a familiares o amigos que han fallecido. ¿Saben qué edad tiene? No tiene ni 40 años. Es el medium más solicitado en Hollywood hoy y hay filas y filas queriendo una cita con él. Además de eso, tiene una serie en Netflix, porque pues también tiene que haber eso, ¿verdad? Hoy es el tiempo de Netflix. Tiene una serie en Netflix que se titula La vida después de la muerte. Ni he querido ver si es cierto o es mentira, pero yo le creo al artículo en donde lo leí, que fue en un enfoque de nuestro tiempo de este año, creo que fue en marzo. Es un joven. ¿Es un anciano? ¿Es un viejito así que da miedo? No. ¿Cómo se vistió Satanás en el Edén? Disfrazado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué se vistió de esa manera? Porque Eva ya sabía que había serpientes. Ya conocía a los animales. Satanás tenía que adoptar visualmente algo que ella ya estuviera acostumbrada a ver. Y aquí Satanás está utilizando a un joven en Hollywood. Siguiente diapositiva. Bueno, el letrero más famoso de California. Alomía, el doctor Alomía, en Nueva Era o Nuevo Engaño, dice: dejando a un lado lo esencial y verdadero, Hollywood ha volcado su efecto y credibilidad a historias de ovnis, fantasmas, apariciones, sucesos misteriosos, poderes psíquicos, experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales que forman una nueva ideología evolucionista en la cual Hollywood juega su más definido rol de propaganda y proselitismo nueva hurista. ¿Qué es lo que hace Hollywood? Historias. Porque Hollywood hace historias, ¿no? Diferentes, de ovnis, fantasmas, apariciones y muchas. Y vamos a ver algunos ejemplos, porque estamos aquí para ver algunos ejemplos. Siguiente diapositiva. Pues probablemente ustedes vieron el Día de la Independencia. OVNIs. Los cazafantasmas, fantasmas. El proyecto de la bruja de Blair, sucesos misteriosos. Siguiente diapositiva. X-Men, poderes psíquicos. El personaje, bueno, uno de los personajes principales, que es este de aquí, Lex Luthor, si no me equivoco se llama, pues él tiene poderes psíquicos, ¿no? Él puede controlar a las personas por medio de la mente. Experiencias cercanas a la muerte. Esta es una serie en Netflix que ahorita está y no he querido ni buscarla para verificar si está, pero si en internet dice que está. Leí la descripción de esta serie y se trata de un padre de familia que murió, y cuando la esposa ve por medio de la cámara a su hija que está jugando, puede ver que el papá está jugando con la niña, pero el papá ya se murió. ¿Se da cuenta? Esto es de ahorita. Esta serie está ahorita en Netflix. Engaños, por cierto, y pues ahí sale, no se alcanza a ver, pero ahí sale la imagen del papá, o sea, de un muerto que se le aparece a la niña y la esposa lo ve a través de la cámara. Viajes astrales en el tiempo, Inception, y muchas otras películas. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Will Barron, Las redes de la nueva era, página 9. Escrito en 1992. Las teorías y prácticas de la nueva era han penetrado virtualmente en todos los ámbitos de la vida contemporánea, en la ciencia, el comercio, la salud, la medicina, la educación, la psicología, la religión, los medios de comunicación, la política, la literatura y sobre todo en las artes y los espectáculos. Y me encontré algo bien interesante que yo no tenía idea que pudiera ser. Satanás puede estar en los negocios también. Satanás puede prosperar los negocios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y voy a pedir que se suba el volumen. Vamos a ver este video y lo comentamos en un momento. Christian Dior estaba predestinado a alcanzar el reino del mito y la leyenda al lanzar su primera colección en 1947, como le había vaticinado una pitonisa varias veces muchos años atrás. Solo entre febrero y septiembre de 1947, la ganancia de su negocio se multiplicó por 7. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe quién es Christian Dior? Yo me acuerdo que una vez tuve una camisa hace muchos años de eso. Y digo, ay, diablos, tuve algo que tenía que ver con espíritu. Hermanos, una pitonisa o una sacerdotisa le dijo a Christian Dior muchos años antes que él iba a alcanzar el éxito. ¿Y quién es Christian Dior hoy en día? Es un imperio. Es uno de los diseñadores que no sé si ya habrá muerto. Realmente no he buscado su información específica, pero Satanás puede prosperar los negocios, por si alguien quiere ser próspero, no se crean, pero Satanás puede prosperar los negocios. Él le dio a Christian Dior tantas ganancias como lo vimos hace un momento. Satanás lo puede hacer. ¿Y cómo sabemos esto? Siguiente diapositiva, Mateo 4, 8 y 10. En ocasión cuando Jesús fue tentado, Satanás lo llevó a uno de los montes más altos y dice esto: de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré, ¿sí qué? Si me adoras si te postras y me adoras. Jesús inmediatamente le dijo: vete, Satanás. Dijo Jesús: porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Satanás puede dar éxito en los negocios? Sí. Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene el poder para hacer que las personas sean más ricas, sean más importantes en la política. No voy a hablar de política, hermanos, porque hay tanto que escarbarle a la política. Hay mucho satanismo en la política, en las artes, en los medios de comunicación, como lo vimos hace un momento en el libro de espiritismo que les compartí la cita textual. Bueno, vamos a avanzar porque existen diferentes, estos son algunos, pero hay muchos símbolos satánicos que sí podemos diferenciar los unos de los otros. Y subrayé algunos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos, ¿no? Hay algunos que no hay que buscarles mucho. Pues el 666 y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero quise tomar 5 ejemplos, que es la estrella de 5 picos, este y este. Ahorita lo vamos a ver qué es. Pero esos símbolos están involucrados en series, en publicidad, en artistas, en canciones, en portadas de discos, en un montón de cosas. Porque si tú me sirves, dice Satanás, yo te voy a dar el éxito, ¿no? Lo acabamos de leer. Vamos a ver el primero. Vamos a ver la primera diapositiva. Satanás en la música. Esto que ven aquí, tal vez ustedes no lo distinguen muy bien, pero es el símbolo de la masonería.
Si nos pudiéramos a profundizar un poco de qué es la masonería, tiene bases espiritistas. Y los grupos musicales como este, pues ya en sus vestimenta traen los logotipos, ¿no? Traen los símbolos de la masonería. Y a lo largo de los años yo nunca había observado que músicos trajeran en su vestimenta este tipo de símbolos. Hasta que vi hace creo que unos 10 años estos videos. Se llama Tom DeLonge, es un cantante de un grupo de música que se llama Blink 182. Y pues él utiliza eso en su música, en su publicidad, en su banda. Él utiliza el símbolo de la masonería. Pasamos a la siguiente. Otro grupo de música que se llama Hymn. Ahí está utilizando nuevamente su portada. Ese es el símbolo que él utiliza. Otro símbolo satánico. Uno más. El siguiente es POD. POD es un grupo cristiano evangélico que canta música cristiana, pero rock cristiano. Y en su momento, por allá en los años 2000, tuvo mucho éxito. En su disco utilizan este símbolo, que es la triada, que es un símbolo también, un símbolo satánico, pero sus letras son cristianas. De hecho, hay una canción de ellos que se llama Satélite o Satellite, y hace referencia a como si Dios fuera un satélite y Él te puede ver a donde sea que tú vas, y mencionan la tribu de León de Judá, pero bueno, es Satanás obrando por medio de estos grupos. Vamos a la siguiente. Ok, aquí, antes de ponerle play, hay que prestar atención porque en un segmento de este video vamos a ver un símbolo satánico y ahorita lo analizamos rápidamente. Si quieres bajarle un poquito nomás el volumen, no nos interesa mucho el audio, solamente el video, si le puedes poner play. Legend has it that these foul beings can be destroyed by a stake through the heart by means of a secret rite that can be performed once a century when the moon is in the 8th house of Aquarius. Blood. ¿Sí lo vieron? No hay que buscarle mucho. La estrella de 5 picos con el círculo y además hay un ataúd. Ahí estaban haciendo el Conde Pátula. O sea, creo que pues yo lo vi en algún momento, estaba niño, en los 90s, porque esta serie ya es viejita. El Conde Pátula, bien agradable el monito. Pero detrás de eso está la estrella de 5 picos y todo este material que se encuentra en este tipo de series. Vamos a pasar al siguiente. Prestemos atención también a un segmento de este intro, de esta caricatura. Por favor. En el año 2086, 2 pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. Bueno, no sé si lo vieron. Vamos a repetirlo de nuevo porque quiero que lo veamos. Es muy rápido. ¿Puedo darle play de nuevo? En el año 2086, es lo mismo que en el otro. Los pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. Estas son 2 segundos, 2 segundos que aparece. Ahí está. Hermanos, esto es de los 80s, 85, finales de los 90s. Películas para niños. La estrella de 5 picos. Es un símbolo satánico, hermanos. Y esto veían los niños de los 80s. Y en los 90s, pues lo vimos, ¿no? También, en algún momento. Satanás metido en las caricaturas. Vamos al siguiente, por favor. Osiris es el señor egipcio del inframundo y el juez de los muertos, hermano y esposo de Osiris, y uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Y quiero que prestemos atención aquí a este símbolo. Este es una bolita y una semiluna. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ya lo estoy ahí. Si saben quién es, algunos, ¿verdad? Tal vez los más grandes no saben quién es. O los más chicos, ¿verdad? Muy común esta serie en los 90s, finales de los 90s, principios de los 2000s. Lo pasaban en Azteca 7, por cierto. Ya vimos el símbolo. Una más. Cuando va empezando el intro de esta película, de esta serie, miren, ¿se dan cuenta? No hay que buscarle mucho. Bueno, esto pasa en 2-3 segundos, pero ahí está el símbolo de Osiris, dios de la muerte, en este tipo de series. Que por cierto, ahorita en Netflix, tengo entendido, regresó esta serie, no estaba, y ya está todo el catálogo
de Sailor Moon en Netflix para las niñas que les gustan, digo, para los niños y niñas, ¿verdad? Pero también para los jóvenes adultos que en algún momento vimos estas cosas, ¿no? Y que no las percibimos en su momento, pero que detrás de todo eso existe el espiritismo. Siguiente diapositiva. Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Conocemos ese texto bíblico, ¿verdad? De Eclesiastés 9, 5 y 6. Bueno, podemos ver el video y lo analizamos en un momento. Esto lo conocemos, lo vimos todos. ¿Le puedes subir poquito? No quisiera decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo. ¡No! ¡Te equivocas! Está vivo y te lo voy a mostrar. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Si quieres ya lo- Olvidaste quién eres. Vamos a y ponerle así pausa. me olvidaste a mí. Rafiki, que es el mono está ocupando el lugar de un espiritista, de un medium. Pero cuando uno lo vio, cuando estaba niño, pues ni siquiera se fijaba en esas cosas, ¿no? Pero detrás de todo eso, Satanás trabajando para crear todas estas series, películas, y que relajemos tal vez lo que realmente debiésemos tomar en cuenta. Además de ello, pues sabemos la historia, muere el papá de Simba y va con este espiritista que de paso está haciendo un símbolo del yoga. No sé si lo vieron al principio. Vamos a ponerlo nada más rapidito y cortamos. Solo quiero que veamos la posición en la que se encuentra, porque esa posición es para hacer trances también. Si lo podemos poner de nuevo, el video está al principio. De hecho, desde el principio. Miren, ¿se dan cuenta? Corrección, conozco a tu padre. Esta posición es de los espiritistas, pero también del yoga. Y el Rafiki juega este papel como espiritista y como medium para llevar a Simba a que se pueda comunicar con su papá que estaba muerto. Vamos a pasar al siguiente. Apocalipsis 13, 16, 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666 es el número ¿de qué? De la bestia, y la bestia es Satanás. Vamos a ver algo que todos conocemos, lo vimos en algún momento, pero bájale de volumen, no me interesa mucho el audio en este video. ¿Pueden verlo? Mr. Satan 666, Dragon Ball, todos lo vimos, no me van a decir que no, muchos de nosotros. De hecho, mi mamá no me va a dejar mentir y aquí está y le pueden preguntar. ¿Qué me decías, ma, cuando veías que yo estaba viendo eso? ¿No se acuerda? Mi mamá nos decía, hey, cámbiale de canal. Eso me decía mi mamá, cámbiale de canal. Mi mamá no conocía estas cosas, tal vez no sabía de qué se trataba, pero ella sabía que no estaba bien. Y lo veíamos pero escondidas, mi hermano y yo, ¿verdad? A veces. Pero ahí está el 666. Y esto es un tema amplio, ¿no? de hablar. Siguiente diapositiva. ¿Alguien sabe qué es el experimento 626? Se va a sorprender, yo tampoco sabía, pero escarbando un poquito en la información,
encontré algo bien interesante. Experimento 626 es una caricatura que fue creada en Disney, pero que originalmente se llamaba Experimento 666. ¿Qué es el Experimento 666? ¿Se han visto este monito? Les voy a platicar por qué se llama Experimento 666 y por qué cambió a Experimento 626. El productor, bueno, quien dibujó o quien hizo esta historieta o esta serie de dibujos o historia, Chris Sanders, cuando tenía ya todo listo, todo el guión listo para presentarlo a los productores y a las personas que iban a financiar el proyecto, él llegó presentando a Lilo y Stitch como Experimento 666. Si usted le pone en Google Experimento 666, le va a aparecer Stitch, porque ya está registrado que así está el nombre. Sin embargo, cuando los productores y todos los inversionistas de Disney que vieron que se llamaba así, le dijeron: hey, no me lo puedes poner así, porque la gente sabe que es el 666. Si uno va a la calle y le pregunta a alguien: oye, ¿has escuchado del 666? Probablemente algunos digan: sí, es algo satánico, ¿no? O algo malo. Entonces dijo: bueno, no le puedo dejar a 666, le voy a dejar Experimento 626. ¿Por qué? 6 más 2, 6, 666. 2 veces el 2, 6. Experimento 666. Y Stitch, vamos a ver el video. Bueno, no, primero, siguiente diapositiva. Quiero que leamos esto. Ezequiel 28, 14 al 18. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Está largo el texto, pero una vez habiendo leído Ezequiel 28, 14 al 18, quiero que veamos lo siguiente, y podemos subir el volumen para escuchar. Oh, he acabado el carrete. ¿A que son preciosas? ¡Una estrella fugaz! ¡Es mía! ¡Corre, vamos! ¡Tengo que pedir un deseo! ¡No puedes ir más deprisa! ¡Oh, no! ¡Una fuerza está empujándome! ¡No es verdad! Claro que sí, Lilo, igual que ayer. ¡Ah! ¡Levántate, gorda! ¡Estás aplastándome! ¿Por qué eres tan rara? Soy yo otra vez. Necesito tener un amigo. Alguien que no se vaya. ¿Podrías mandarme un ángel? El ángel más bonito que tengas. No es difícil de interpretar lo que acabamos de ver. Por eso leí Ezequiel 28, 14, 18. ¿Qué pide la niña cuando está orando? Un ángel, un amigo, dice. Oye, un ángel, el más bonito que tengas, porque estoy sola, no quiero que se vaya. Mándalo a la tierra. Hermanos, ¿se dan cuenta? Yo no sé si ustedes captan la idea. Lilo y Stitch, porque así se llama el personaje, Lilo es la niña, está representado como Satanás. Es el experimento 666 que el productor luego cambió a experimento 626. No hay tiempo de
analizar más esta serie, esta película, porque hay muchos otros elementos espiritistas en esta película, pero Stitch juega el papel del ángel enviado a la tierra, el ángel más bonito y que acompaña a esta niña a lo largo de su travesía, que por cierto es cristiana, según la serie, y está orando y le está pidiendo a Dios cómo combinan lo, digamos, celestial con lo diabólico. No se pueden combinar esas dos cosas, pero ellos, los productores, lo hacen. Vamos a ir terminando ya. ¿Alguien ha visto esta caricatura, La Familia Louth? Honestamente, como esto es muy nuevo, yo no sabía de esta serie, pero el otro día en mi trabajo fui a las televisiones a poner la programación que nosotros ponemos en el trabajo y estaba esta serie porque se prende la televisión y está un canal de la tele abierta y noté algunos elementos interesantes en esos 10, 15 segundos que lo observé y dije, ¿quiénes son estos? ¿Quién es la familia Louth? ¿De qué se trata? Y me puse a investigar un poco y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva y le subamos un poquito el volumen porque esto pasa muy rápido. Bien merecidas y muy deseadas, paz y quietud, listas. Tengo que contarte el sueño que tuve anoche. Me gustaría oírlo, pero como puedes Yo ver... estaba en un ataúd y de repente... Paz y quietud, listas. De nuevo. Son 7 segundos, 8 segundos donde este niño platica con esta que es su hermana. Y entonces este niño, ya el tiempo no nos da, ya son las 7, ya estamos por terminar. Pero este niño tiene varias características bien interesantes. Este niño tiene 12 años, según el escritor de esta serie, tiene 12 años. Su pasatiempo favorito es leer historietas y anime en calzoncillos. Él está en ropa interior leyendo este material. Y cuando llega la hermana que aparece de la nada en el lugar, en su cuarto, le dice, tengo un sueño que contarte. Y entonces él se asusta y dice, anoche soñé que estaba en un ataúd. Hermanos, ¿los ataúdes para qué son? Para los muertos. ¿Sabía usted que hay ritos satánicos que se hace un círculo en esos ritos y en medio hay un ataúd? Y para que esa persona pueda ser aceptado en ese círculo o en esa sociedad, tiene que meterse a un ataúd. Yo no sé si usted sabía eso. Cuando llevé la clase de Psicología 1 en la universidad en el primer semestre, en el salón de clases, el maestro hizo un rito de estos. Yo me salí, yo no estaba en el salón de clases. Aparentemente, el maestro decía que la persona que entrara a ese ataúd iba a olvidar todos sus... En la UABC. Tronco común, el maestro hizo un rito satánico en el salón. Y lo que esta niña le dice, yo soñé que estaba en un ataúd, puede tener dos versiones, o que estaba muerta o que estaba siendo parte de un rito satánico. Lo demás de la serie, o sea, lo que sigue de esta escena ya nos habla del discurso que ella tiene. Pero yo puedo entender que un ataúd es para un muerto esencialmente. Los ataúdes no son para los vivos, son para los muertos. Otra cosa que me gustaría que analizáramos dentro de esta escena, y voy a pedir que le pongan play y le pongan pausa, porque quiero que analicemos ese cuadro. No hay mucho tiempo, solamente algunas cosas. Pausa. Bueno, puedes regresarle un poco. Me interesa que podamos ver eso. Dale play. Pausa. Ok. Esto pasa en segundos. Realmente uno lo que se centra es en el niño y en la hermana. Pero atrás hay elementos que los niños no entienden, no van a poder descifrar, pero uno como adulto sí. Yo pregunto a los padres, ¿un niño de 12 años debe tener una computadora en su cuarto sin supervisión? Yo quiero que me digan los padres.
Veo que Mario me dice que no. Por acá también. ¿Por qué no? ¿Por qué un niño de 12 años no debe tener una computadora en su cuarto? Cuando yo estaba niño, la computadora estaba donde mis papás lo podían ver. ¿Verdad, mamá? ¿Te acuerdas? Y yo me preguntaba, es que yo quiero tener la compu en mi cuarto para ver películas. La computadora siempre estuvo a la vista de mis papás. Luego lo entendí con el paso de los años, al igual que la televisión. La televisión siempre en casa estuvo a la vista de mis papás. Pero los niños que ven esta serie dicen, yo quiero una computadora en mi cuarto. Si él tiene una computadora en su cuarto, ¿por qué no la puedo tener yo? ¿Quién va más allá, verdad, de estas cosas? Porque aquí se pueden ver cosas que no tienen la supervisión de los padres. Hay otros elementos, el tiempo no nos alcanza. Esto de aquí es un robot de una serie que se llama Mazinger Z. Ese robot es una serie de finales de los 80s, principios de los 90s. Y este robot en esencia está creado por fuerzas espiritistas. Y este niño, como les dije, aparte de leer historietas, lee anime. Y este personaje es parte de esa serie de libros, ¿no? También podemos ver aquí un control de consola porque pues debe jugar videojuegos. Entonces, además de leer historietas, pues juega videojuegos, ¿verdad? Y por aquí tenemos esto que se llama Globman. No me voy a llevar mucho tiempo en esto, pero este personaje es un personaje de los X-Men y ese personaje tanto puede ser bueno como puede ser malo y además es homosexual porque tiene una relación con uno de los personajes de los X-Men. ¿Qué un niño va a andar sabiendo esto? Hermanos, para yo saber qué era esto y esto, bueno, Mazinger Z, cuando lo dije, esto creo que sí lo ubico, pero esto yo no sabía y me pongo a profundizar en quién es Globman, te das cuenta que dentro de todo eso hay espiritismo, porque Satanás quiere que seamos engañados, así como lo hizo en el Edén. Siguiente diapositiva. Cuando yo era menor de edad, en la televisión por cable había este canal. Hoy por hoy este canal ya no tiene el impacto que hoy tiene en día. Hoy este canal ya está por un lado, ya no causa ese movimiento social, cultural y musical que ejercía o que ejerció a partir del año 2000, que fue donde empezaron a crearse diferentes géneros musicales y donde el pop tuvo mucho más fuerza que en los años posteriores. Igualmente, cuando yo veía este canal, mi mamá decía, cámbiale a ese canal. Yo no sé si se acuerda, pero así me lo decía. Pero lo veía a escondidas, porque sus hijos ven cosas escondidas, no me van a decir que no. Todos lo vimos. Sus hijos ven cosas escondidas. Por eso la importancia de la supervisión, ¿verdad? Y en varias ocasiones mi mamá me decía, muévele ahí, no estés viendo eso. Y me lo decía, y me lo decía, y me lo decía. Pero a veces Satanás es más poderoso. Y cuando yo empecé a ver este canal con el paso de los años, me encontré con algunas cosas que yo empecé a escuchar. ¿Me puedes mostrar la primera? Yo empecé a escuchar este grupo, que ninguno de aquí seguramente lo conoce, o tal vez alguien sí, que se llama Slipknot. Y uno puede ver pues, la apariencia de estos músicos, porque es un grupo. Bueno, pues yo empecé a escuchar eso con 12 años, 13 años. Puedes pasar a la siguiente. Después empecé a escuchar esto, Blink 182, fue de mis grupos favoritos por muchos años. Después empecé a escuchar otro grupo que se llama Linkin Park, que por cierto acaba nuevamente de formarse este grupo últimamente, porque bueno, uno el vocalista se suicidó en 2017 y bueno, Linkin Park. Pero también escuchaba música que no era tan mala, música agradable. Ay, qué bonita está, qué bonito canta.
¡Qué padre! Pero también escuchaba música en español, porque me gustaba la música en español. Y también seguía escuchando otros grupos, escuchaba todo esto. Yo escuchaba todo eso. Y cuando uno se empieza a meter en estas cosas, lo que uno hace es que quiere más y más y más. Porque así es Satanás. Satanás no se conforma con que tengas poquito. Él te va a empezar a dar. Y cuando llega la oportunidad ya estás del otro lado y nos puede pasar como Saúl. Cuando yo empecé a escuchar todo esto, yo pensaba que las cosas no pasaba nada. Pues soy adventista, soy cristiano, vengo a la iglesia, canto en un grupo, no pasa nada. Pero cuando yo estaba molesto por algo, por alguna situación que pasaba en la escuela o lo que sea, y me enojaba, yo iba a mi cuarto. ¿Le puedes poner una imagen para atrás? Creo que ya vimos suficiente. Y yo iba a mi cuarto, me ponía mis audífonos y escuchaba esta música y me relajaba, me tranquilizaba, me llevaba a un estado de relajación cuando yo escuchaba todo esto. Y fue entre 2005 y 2006 cuando el pastor Orsini tuvo un tema similar a estos en esta misma iglesia. Yo estaba sentado como a la mitad de mi lado izquierdo y él empezó a hablar de algunas cosas que aquí mencioné, pero muchas otras que yo decía, ¿cómo él puede saber que yo estoy escuchando eso? Si eso no es tan comercial, eso no es tan común, ¿cómo puede él saber que yo estoy escuchando o viendo eso? Y empezó una batalla mental entre lo bueno y lo malo. Terminó esa conferencia y yo recuerdo que fuimos a casa y del camino iba pensando y pensando y pensando. Había una lucha entre Cristo y Satanás. Satanás quería que siguiera escuchando esto, pero Jesús me decía, no, es que tienes que dejarlo, porque de esa manera es como vas a poder crecer espiritualmente. Tu salvación está en juego si sigues escuchando estas cosas. Llegué a casa, recuerdo, me fui directamente al cuarto. Yo tenía discos, torres de discos escondidas, mi mamá, escondidas. Mi mamá no se enteraba de eso. Yo los tenía escondidos, esos discos de música originales, por cierto, no eran piratas, muchos originales que me habían costado dinero ahorrar para comprar esta música. Yo llegué a mi cuarto, tomé esos discos, fui a la cocina y empecé a romper uno por uno esos discos. Mientras yo rompía esos discos, yo sentí, hermanos, como algo iba saliendo de mi cuerpo, como algo iba saliendo literalmente, no sé cómo explicarlo, literalmente iba saliendo algo de mis hombros y se iba alejando de mí. ¿Saben qué era? Era un demonio que probablemente yo tenía porque estaba escuchando esa música. Pero no pasaba nada, estaba bien, no era violento tal vez, no hacía cosas aparentemente malas, pero yo tenía, no sé si 1 o 2, no sé cuántos demonios había en mi cuerpo cuando yo escuchaba eso. Y una vez que terminé de romper todos esos discos, eso que iba saliendo de mi cuerpo me dio una paz y una tranquilidad que nunca había sentido. Satanás sabe que le queda poco tiempo. La decisión es de cada uno. ¿Qué es lo que necesitamos dejar para que Dios pueda transformar nuestras vidas? ¿Qué es lo que necesitamos dejar a un lado para que nuestro espíritu, alma y cuerpo, dice el himno, esté en constante comunicación con Jesús? Necesitamos pasar más tiempo aquí. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús. ¿Para qué? Para que Él pueda transformarnos. Y cualquier estratagema satánica, dice el conflicto de los siglos, que Satanás tenga hacia nosotros, vamos a poder estar cubiertos, porque Cristo quiere transformarnos. No somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Deseo que esta
charla, esta plática que tuvimos pueda pues rebotar, hacer memoria en nuestra mente. Y quiero terminar con un texto bíblico que se encuentra en Filipenses 4:8 y lo voy a invitar a que lo podamos leer todos juntos al mismo tiempo. Filipenses 4:8, a la cuenta de 3, 2 y 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Llevémonos a casa este texto y meditemos en cuáles son las cosas que son justas, que son amables, que son verdaderas y que son honorables. Y aquellas que no, mientras tengamos vida, es tiempo de poder alejarlas para que Jesús pueda transformar nuestra vida. Deseo que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a terminar la conferencia de esta tarde. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie para orar.